Que era la unción, hermanos. Ajá, es la manifestación de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, eso de esa unción, hermanos, depende, hermanos, como nosotros estemos buscando la presencia del Señor, hermanos, con nuestra obediencia, así también va a haber cierto nivel de unción en nuestra vida, hermanos, y por medio de la unción, hermanos, se manifiesta el poder del Espíritu Santo y también, hermanos, se desarrollan los dones que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, ¿verdad? Por medio de la unción, ¿verdad? Cuando hay unción, el que tiene el don de sanidad, hermano, en ese momento se va a manifestar el don de sanidad, ¿verdad? El don de liberación, don de lengua, su interpretación. Entonces, hermanos, cada uno, hermanos, dependiendo su búsqueda al Señor, así va a recibir también unción. Miremos, empecemos acá, hermanos. Primero le digo yo, en Hechos capítulo 10, verso 38. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Amén. Entonces, hermanos, miramos quién fue el que ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Fue Dios. Amén. Entonces Dios, hermanos, ungió a su propio Hijo, ¿verdad? Con el poder de su Santo Espíritu. Entonces, hermanos, nosotros con nuestras manos, hermanos, también podemos transmitir unción. Si nosotros tenemos unción, podemos pasarle un poco de unción a alguien, ¿verdad? Que nosotros queremos ministrar, ¿verdad? Si nosotros tenemos unción, decir: Señor, usa mis manos y transmite unción para mi hermano, ¿verdad? Y esa unción se transmite, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús, hermanos, Él era portador de gran cantidad de unción en su vida, porque el poder de Dios se manifestaba en Él, ¿verdad? De una manera sobrenatural. Ahora, hermanos, ¿por qué necesitamos la unción de Dios? A ver, ¿por qué la necesitamos nosotros? Entonces, hermanos, para eso vamos a ver, hermanos, ¿por qué nosotros necesitamos la unción de Dios? Porque sabemos, hermanos, que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos vencer, porque esta no es una lucha de armas, no es una lucha de machete, ¿verdad? Ni de cinchazos, ni de sartenazos, ni de palabras deshonestas. Esta es una lucha espiritual. Amén. Y los espíritus no se miran. Amén. Por lo tanto, hermanos amados, ¿por qué necesitamos la unción de Dios en nuestro caminar cristiano? Entonces, vamos a ver Efesios capítulo 6, verso 12. ¿Qué dice? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Por eso es que nosotros necesitamos la unción de Dios, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Entonces, hermano, pero sin unción nosotros no podemos vencer a estos enemigos que tenemos nosotros, ¿verdad, hermanos? En las regiones celestes, dice la palabra. Entonces tenemos que entender que si yo he recibido a Cristo en mi corazón, entonces tenemos al Espíritu Santo. Amén. Todos los que han recibido a Cristo en su corazón, tenemos al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no se va si nosotros no buscamos de Él. Lo que hace el Espíritu Santo es minimizarse, es hacerse chiquito en nosotros. Hermanos, como les decía la vez pasada, el Espíritu Santo no florece en nuestra vida, ¿verdad? Porque está ahí escondidito, lo tenemos chiquitito, los hemos minimizado. Entonces, tal es el caso del rey Saúl. Mis hermanos, el rey Saúl fue ungido por Dios
pero por su desobediencia, que él no obedeció a Dios, hermanos, el Espíritu Santo se minimizó en él. Entonces ya no había manifestación de poder en él, ya no había manifestación del poder de Dios en la vida de Saúl. ¿Y qué pasó? Hermanos, el Señor tuvo que ungir a otro y darle el trono y su bendición. Entonces es lo que pasa con nosotros, hermanos, cuando nosotros, hermanos amados, desobedecemos, hermanos, esa unción se pierde, ¿verdad? Y se le da a otro. Entonces vamos a ver los beneficios de la unción. Miremos el primer beneficio, mi hermano. El primer beneficio es, amado hermano, es que la unción me aparta. La unción me aparta, ¿verdad?, del mal, me aparta para santidad, ¿verdad? Miremos 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Amén. Entonces, amados hermanos, vemos aquí, hermanos, como un profeta llamado Samuel va a la casa de un hombre llamado Isaí, dice, ¿verdad, hermana Cecia? Isaí, hermanos, en el cual, hermanos, uno de sus hijos iba a ser ungido como rey. Entonces, digamos, hermanos amados, que eran 8 hermanos, los hijos de Isaí. Entre esos 8 hermanos iba a salir un ungido. O sea, un ungido quiere decir uno que iba a ser apartado de los 8, apartado para servirle a Dios, apartado para santidad. Entonces, primer beneficio de la unción, hermanos, es que nos aparta del mal, nos aparta para santidad. Amén. O sea, en la Biblia, hermanos, se ungían sacerdotes, profetas, patriarcas, príncipes y reyes. ¿Y de qué manera se ungían estas personas? Dice la Biblia, con aceite ungido. Amén. Como seguidores de Cristo somos llamados a ser sacerdotes de Dios, ¿verdad? Y una de las funciones del sacerdote, amado hermano, era que hacían sacrificio de alabanza, sacrificio y obediencia. Entraban a la presencia de Dios, hermanos. Luego muere Jesucristo, hermanos, y se rasga el velo del templo, dice la Biblia. Entonces, en la entrada a la presencia del Señor quedó libre para que todos podamos buscar su presencia. Amén. Entonces, miremos por qué nosotros somos sacerdotes, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta? Nos hizo, dice, reyes. Amén. Capítulo 1, verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, nosotros somos sacerdotes, hermano. Todo el que le sirve al Señor es un sacerdote. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, ¿cómo dice? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. ¿Quién es la hermana Ani? Creo que le tocó. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Entonces dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, o sea, somos sacerdotes de Jesucristo. Vení, sentate, Kevin. Somos, aleluya. Entonces somos, hermanos, somos sacerdotes. Amén. Entonces, el segundo beneficio, mis hermanos, de la unción es que la unción nos cuida. Amén. Entonces nos cuida para sanidad y libertad. Capítulo 28, versos 3 y 6 del libro de los Hechos. ¿A alguien le tocó?
Ahí estaba cerquita, Kevin, ya lo quité un poco. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prestó en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. ¿A quién escapó del mar? La justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, se dan cuenta que es importante portar la unción de Dios. ¿Por qué? Porque esa unción nos cuida, ¿verdad? Dice la Biblia que ninguna arma forjada prosperará, ¿verdad? Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, ¿verdad? Tantas promesas que hay, hermanos. ¿Por qué? Porque la unción nos protege. Dice, lo que luego hermana Daisy dice que el apóstol Pablo agarró una rama y en la rama había una víbora, ¿verdad? Y se prendió, le mordió la mano a Pablo. Era una víbora venenosa, hermanos, de que era para morirse en ese momento, y todos estaban esperando que se muriera, pero no le pasó nada. ¿Por qué? Porque Pablo portaba unción de Dios. Entonces es importante portar nosotros la unción de Dios, hermanos amados. Ni el brujo, ni la bruja, ni el satanista, ni la culebra, ni nadie podrá meterse, amados hermanos, contra un verdadero hijo ungido que porte unción de Dios. Amén. Nadie. Entonces, hermanos, el primer beneficio es, hermano, que nos aparta. El segundo es que nos cuida, la unción. El tercer beneficio de la unción, hermano, es que nos prepara. Miremos 1 de Juan capítulo 2, verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de nadie os engañe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, la unción, cuando nosotros portamos unción de Dios, eso nos prepara. Amén. Veamos. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces, la unción nos enseña, la unción nos prepara, hermanos, la unción nos da conocimiento. Amén. Entonces, miremos Lucas capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos amados? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Amén. ¿Y quién habla ahí? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu, la unción, nos prepara, nos enseña cada día más, ¿verdad? Entonces, lo único que necesitamos es una disposición total, y Dios se encarga de lo demás. Lo que nosotros necesitamos es querer, hermanos, querer más de Dios. Nuestra preocupación, hermanos, no debe ser no perder la unción en mi vida, y así estar armado de todas las herramientas espirituales que el Señor nos da. Miremos el cuarto beneficio. Cuarto beneficio, hermanos, de portar unción de Dios, hermanos, es que la unción de Dios nos da revelación y discernimiento. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Cuando uno carga unción de Dios, hermanos, llega una persona malintencionada a su casa, hermanos,
usted rápido va a discernir porque carga la unción de Dios. Nos dice que la unción nos da discernimiento de espíritu. Por lo tanto, hermanos amados, ¿cómo puede ser engañado alguien que porta unción de Dios? Hermanos, en algunas veces el Señor dice que revela por medio de su Santo Espíritu, hermanos, ¿verdad? Cuando alguien lleva mala intención, o cuando alguien va de parte del enemigo, cuando alguien va de parte de Dios, ¿verdad? O hermanos, siempre nos va a revelar el Espíritu Santo cuando alguien porta unción. Levítico 10:10, ¿cómo dice? Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Amén. ¿Sí? Para poder discernir. ¿Qué quiere decir discernir? Para poder distinguir, hermanos, entre lo bueno y lo malo, dice la Biblia. Entonces, para eso nosotros también, ese es otro beneficio de la unción, ¿verdad? Que nos da la facultad, hermanos, de discernir, nos da el entendimiento para discernir, hermanos, cuando algo viene de Dios o algo viene del enemigo. Cuando es la voluntad, ¿saben qué otra cosa es bonito de tener unción de Dios, hermanos? Es de que uno no toma decisiones por su propia cuenta, sino que la misma unción lo hace a uno discernir la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios hacerlo o no hacerlo. Entonces, para eso necesitamos nosotros portar unción de Dios. Entonces, hermanos, el quinto beneficio, hermanos, de portar unción de Dios es, hermanos, usted me dirá que, pero ¿quiénes quieren portar unción? Los que quieran. Hermanos, querer es poder, y cuando se quiere, se puede. Hermanos, los que quieran portar unción pueden portar la cantidad de unción que ustedes quieran. Hermanos, entonces todo es cuestión de nosotros buscarle, alabarle, adorarle y obedecerle, ¿verdad? Entonces, y llenarnos de él. Entonces, el quinto beneficio, hermanos, de portar unción de Dios es que la unción nos da poder. Capítulo 3, verso 1 al 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Agarra el micrófono. Pedro y Juan subían juntos al templo. Ahora no ven la oración y era traído. Hermanos, entonces vemos que el quinto beneficio de portar unción es, hermanos, que la unción nos da poder. Vemos ahí en la lectura que leyó hermano Kevin, hermanos, es de que Pedro y Juan iban a orar al templo de Hermosa, dice, pero en la puerta había un cojo pidiéndole limosna. Entonces el cojo dice que el cojo esperaba que Pedro y Juan le dieran le dieran dinero, ¿verdad, hermanos? Pero Pedro y Juan dice que le dieron lo que ellos portaban dentro. ¿Qué portaban dentro? Poder, unción. Dice uno, por ejemplo, dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Entonces, hermanos, la unción nos da poder. Amén. Entonces es el quinto beneficio, hermanos, la curación de un cojo que vemos ahí, hermanos, que miramos una manifestación extraordinaria del poder de Dios en la vida de Pedro y Juan. Sanar a un cojo, hermanos, en ese momento, porque la unción les dio el poder para hacerlo. Amén. Y hermanos, también, hermanos, vemos antes de este milagro, vemos también que en el primer discurso que dio Pedro, hermanos, la primera prédica que dio Pedro, hermanos amados, dice que se convirtieron 3,000 hombres, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir que el predicador sea bueno, hermanos, sino que uno, en lo que porta, eso da. Amén. Entonces, él dice que se convirtieron 3,000 porque había poder del Espíritu Santo, había unción en Pedro. Amén. Entonces, hermanos, para terminar,
Yo quiero ahora, hermanos, mencionar unos enemigos, hermanos, enemigos de la unción. ¿Cuáles son los enemigos de la unción? Primero, hermanos, la falta de conocimiento. La falta de conocimiento no quiere decir, hermanos, ese es un enemigo de la unción. Falta de conocimiento es que hay poca lectura, que no leemos la Biblia. Amén. No nos profundizamos en aprender más de la palabra de Dios. Hermanos, o tal vez no podemos leer, hermanos, pero ponemos oídos para oír y escuchar, hermanos. Entonces, uno de los enemigos de la unción es la falta de conocimiento. Otro enemigo de la unción, hermanos, ¿por qué nosotros no portamos unción? A veces, hermanos, es por la incredulidad. A veces no somos incrédulos. Amén. A veces también otro enemigo de la unción es el razonamiento propio, hermanos, o sea, ser sabio en nuestra propia opinión. Amén. Otro enemigo de la unción es, hermanos, son los temores, los miedos, ¿verdad? Cuando uno empieza, hermanos, cuando algo viene en pensamientos a la cabeza o al corazón y uno dice, ¿será que esto viene de parte de Dios? ¿Será que no? Y tiene dudas, uno tiene temor, tiene miedo a hablar. Entonces también ese es otro enemigo de la unción. Otro enemigo de la unción, hermanos, son pecados voluntarios. ¿Verdad? Que uno peca voluntariamente, uno peca con conocimiento. ¿Verdad? Que uno peca sabiendo que es pecado. Es otro enemigo de la unción y por eso no se va a llenar de unción nuestra alma. Porque estamos haciéndolo conscientemente, el pecado, ¿verdad, hermanos? Otro enemigo de la unción, hermanos, ¿por qué no nos llenamos de unción? Es el orgullo. Amén. El orgullo es otro enemigo de la unción y también la opresión del enemigo, cuando hay atadura del enemigo. Entonces, hermanos, para impactar tu vida y tu entorno, hermanos, la unción es importante en nuestra vida, ¿verdad? Para que se refleje cambios, podamos ser nosotros, hermanos, hombres y mujeres de buen testimonio, hermanos, demostrar, hermanos amados, que hemos cambiado, que somos hijos de Dios. Entonces ahí se manifiesta también la unción de Dios. Entonces, hermanos amados, que Dios nos bendiga en esta noche. Gracias por su atención.